Buen día a todos. Mi nombre es Marcela Gómez, soy residente del Servicio de Cirugía General y hoy les voy a hablar un poco sobre pericardiocentesis. La definición es un procedimiento utilizado para extraer líquidos del espacio pericárdico con fines diagnósticos y terapéuticos. Las indicaciones. Acá yo puse las indicaciones en general, pero vamos a enfatizarnos un poco más en el taponamiento cardíaco post-trauma. Y las indicaciones serían derrame pericárdico purulento o tuberculoso en los derrames que son mayores a 20 milímetros por eco, o en pacientes con derrames pequeños, pero que yo quiero hacer un diagnóstico, derrame pericárdico crónico masivo, neoplásico o urémico. Pero vamos a hablar un poco más del taponamiento. Las contraindicaciones. Está contraindicado en caso de síndrome aórtico agudo, en casos de derrame pericárdico que el paciente está hemodinámicamente estable, en caso de derrame asociada a disección aórtica o en pacientes que están coagulopáticos. El taponamiento, la causa más frecuente del taponamiento sería una lesión penetrante, seguida de una lesión cerrada. Hay lesiones que pueden romper los vasos pericárdicos y las paredes del corazón, y eso llena la cavidad, el saco pericárdico de sangre. El diagnóstico es difícil de hacerlo, ¿por qué? Porque es una urgencia, el paciente tiene múltiples lesiones y es difícil diferenciarlo con otras entidades. El diagnóstico podemos utilizar la clínica y utilizar la tríada de Beck, sería elevación de la presión venosa, la disminución de la presión arterial y los ruidos cardíacos apagados. Ojo con, los ruidos cardíacos son difíciles de evaluar en una sala de reanimación por los ruidos y puedo confundirme con otra entidad. Las venas del cuello tendrían que estar distendidas, pero si yo tengo un paciente con trauma, es un paciente generalmente que está hipovolémico, entonces yo no voy a tener las venas del cuello distendidas, y yo puedo confundir con un neumotórax a tensión, principalmente si es un neumotórax del lado izquierdo, que la clínica es muy parecida. Y también tenemos el signo de Kussmaul, que sería la elevación de la presión venosa central durante la inspiración del paciente, si el paciente no está intubado, está con la respiración espontánea. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con la clínica, que yo ya les dije, con una placa de tórax, un ecocardio, una evaluación por un ecofaz o una pericardiocentesis que me serviría directamente como diagnóstico. Obviamente que eso depende del servicio, depende si yo tengo la disponibilidad. Acá les dejo una placa de tórax. Miren cómo el corazón está agrandado, tiene un ensanchamiento del mediastino. Acá, como veo en la ecografía, la sangre en el saco pericárdico. ¿Y cómo tengo que proceder para hacer la pericardiocentesis? Primero, puedo hacerla al lado del paciente en la cama, puedo hacerla en la sala de reanimación, en una terapia, en la UCO. Si yo tengo quirófano, puedo hacer en quirófano, puedo hacer en una sala de hemodinamia. Depende de lo que tengo y depende del servicio. ¿Y cuáles son las vías de abordaje? Subxifoidea, apical y paraesternal izquierda son las más usadas. Y la subxifoidea es la más usada de todas. Tengo que ubicarme en la posición subxifoidea, en un ángulo de 45 grados, la aguja yo miro hacia el hombro izquierdo y realizo el procedimiento que ya les voy a decir paso a paso más adelante. Si tengo personal calificado, experiente y tengo un ecocardio, yo puedo utilizar todas estas otras vías de abordaje. Depende, si yo tengo un paciente estable, si yo tengo un paciente inestable, depende todo del contexto de la lesión. Y vamos con la técnica. Primero, es importante tener el paciente monitorizado con signos vitales y con el electro. Es importante un electro antes, durante y después del procedimiento. Si el tiempo me permite, yo puedo hacer un campo quirúrgico con perfinox o con clorhexidina. Y si el paciente no está intubado o si el paciente está de una aguja y una jeringa.
la aguja la más grande que yo tenga, ¿me escuchan? Sí. Sí. La aguja la más grande que yo tenga, y la jeringa la más grande también, y una llave de 3 vías. Vamos a la localización de la punción. 1 a 2 centímetros por debajo del borde izquierdo de la unión condrosifoidea, con un ángulo de 45 grados con la aguja y con la jeringa, yo voy hacia el hombro izquierdo o el pezón izquierdo del paciente. Voy avanzando, como hacemos cuando estamos haciendo una vía central, siempre aspirando el émbolo de la jeringa. Una vez que yo encuentre sangre, yo me detengo y ahí es el lugar de la punción, es ahí el lugar que tengo que quedarme. Es importante estar con el electro porque si yo estoy con la aguja y toco el miocardio, el electro me da alteraciones, y serían ondas de lesión. Va a alterar el segmento ST, la onda T y el complejo QRS. Entonces es importante tener el electro previo para hacer la comparación y siempre ir mirándolo a saber si yo estoy tocando el miocardio o no. Seguimos, encontramos el lugar de la punción, sacamos todo el líquido que podemos. Sacando 5 mililitros de líquido el paciente o de sangre, el paciente ya tiene una mejoría considerable y notable. Durante la aspiración, a medida que voy sacando el líquido, el pericardio se aproxima del miocardio y ya la aguja puede tocar el miocardio y hace la alteración en el electro, así que es importante tener eso en cuenta. Y sacar un poquito la aguja. El paso número 10, número 11 es opcional. ¿Por qué? Digamos que yo estoy con un paciente y tengo que hacer un traslado. Entonces yo utilizo la técnica de Zellniger. Es la misma técnica que utilizamos cuando estamos haciendo una vía central. Colocamos el catéter y dejamos con una llave de 3 vías. Porque si digamos que durante el traslado el paciente vuelve a hacer un taponamiento, yo no hace falta hacer otra punción y sí utilizo la llave de 3 vías y saco el líquido. No es muy utilizado, pero está descrito. Las complicaciones. La aspiración de la sangre ventricular, o sea, si yo estoy haciendo, si el paciente está monitorizado, yo no sé leer un electro, no sé qué es una alteración del segmento ST, no sé qué es la alteración de la onda T o del complejo QRS, yo no voy a identificar que estoy tocando el miocardio. Laceración del epicardio, miocardio ventricular, laceración de la arteria y de la vena coronaria, nuevo hemopericardio, fibrilación u otro tipo de arritmia, neumotórax, secundario a una punción del pulmón, punción de los grandes vasos, punción del esófago causando una mediastinitis, o punción del peritoneo causando una peritonitis. Esas son las bibliografías que yo utilicé, más que todo de la Sociedad Argentina de Cardiología y ATLS, la 9ª edición. Muchas gracias. Les voy a dejar un video cortito que es más un resumen de lo que yo les dije. Sí. Si alguien quiere hablar algo, por favor. Sí. Ahí están los cirujanos torácicos y está el doctor Moyano, los alumnos. Si quieren, aporten. Mientras aparece el video, yo les cuento, nosotros regularmente aplicamos, cuando hacemos alguna pericardiocentesis, más vale que no son de pacientes de trauma, mayormente son derrames pericárdicos secundarios o a patología cardíaca, por insuficiencia cardíaca, o secundarios metastásicos o por problemas neoplásicos, o en los pacientes renales. Pero lo hacemos con la técnica de Zellniger para poder dejar el catéter, porque precisamente son derrames pericárdicos que
que se repiten con mucha facilidad. Entonces nos dan la posibilidad de que en 1 o 2 días, de acuerdo a la evolución del paciente, uno pueda seguir retirando líquidos si ese líquido se regenera. No es como en el trauma, que es sangre y bueno, lo que realmente te da es tiempo para llegar al quirófano y resolverlo. Pero es un detalle. Nosotros muchas veces aplicamos con técnica de Seldinger para poder dejar el catéter y seguir retirando líquido del pericardio. ¿Paso? Pase. Fíjate que estás compartiendo solamente PowerPoint, no se va a ver el video, sino. Ahí no ven el video. Ahí Sí, se ve ahora pero sí. cortado. Ahí sí, ahí sí. A ver. La periocardiocentesis es un procedimiento que no se realiza a menudo en pacientes traumatizados, pero tiene usos importantes No, no se ve. en ocasiones. ¿No se ve, Pau? No, por lo menos yo no lo veo. Hay un tipo de barba, candado. Sí. Y ya le puse para hablar, que empiece el video, ¿no? Sí, pero solo se escucha el audio, el video no se reproduce. A ver. Ponele la parte de compartir, ponele compartir pantalla. Puse compartir pantalla. O Claro, sea, pero dice seleccioná el compartir escritorio. pantalla y ahí seleccioná pantalla. Ahí. Tamponada de pericardio. Ahí. Ahora sí, ahora sí. La periocardiocentesis es un procedimiento que no se realiza a menudo en pacientes traumatizados, pero tiene usos importantes en ciertas ocasiones. Si se sospecha que un paciente tiene un tamponade pericárdico y tiene la sintomatología de un tamponade y no eres un cirujano, es importante ser capaz de insertar una aguja en el saco pericárdico y aliviar así la presión del corazón. Para hacerlo, asegúrese de tener una aguja con la longitud adecuada, la cual debe ser de por lo menos 7 centímetros de largo para llegar al saco pericárdico. Los puntos de referencia a considerar son la apófisis gifoidea. Se debe de ir por debajo de la apófisis gifoidea, ligeramente hacia la izquierda, apuntando la aguja 45 grados hacia el pezón ipsilateral o hacia la punta de la escápula de ese lado, aspirando mientras se inserta. Una de las cosas que se debe de hacer es observar el electrocardiograma o que alguien cuide que no haya depresión del segmento ST. Aquí se observa una punción efectiva con salida del líquido pericárdico. En este momento hay 2 opciones. Sacar la aguja, pero si sospecha que el líquido pericárdico se seguirá acumulando, poner un catéter y dejarlo con una triple vía para extraer el líquido periódicamente. En este punto se va a poner una triple vía y así podremos volver a aspirar la acumulación del líquido pericárdico. ¿Sabes cómo se siente? ¿Has estado estudiando mucho? ¿Algún comentario, algo? Yo quería aportar, es cierto lo que dijo ahí, nosotros en la urgencia prácticamente la pericardiocentesis no la utilizamos. Acuérdense que hay que diferenciar lo agudo de lo subagudo, como decía Claudio, cuando tenemos un paciente con derrame pericárdico, la mayoría que cuando es un trauma, ya se hace el diagnóstico. No se olviden que todo esto está basado en la parte del trauma de la TLS. Es muy importante tener en cuenta que cuando después de derrame pericárdico con un ECOFAG, que ya hay líquido, y ese paciente generalmente se traslada a quirófano. Nunca hemos, por lo menos en mi experiencia, no sé José o Claudio, la urgencia de tener que hacer una pericardiocentesis para poder llevar al paciente a quirófano. Hemos llegado y llevarlo a quirófano. Eso sí, en los casos de taponamientos cardíaco, que hemos tenido que hacer, sí, una pericardiocentesis previa a la inducción de la anestesia, porque es un problema cuando tenemos que ir a dar una resolución quirúrgica de ese derrame pericárdico, es decir, abrir el pericardio. Cuando el paciente, el anestesista lo duerme, se produce una hipotensión y el paciente generalmente se para. Entonces, siempre hemos tratado de hacer un drenaje previo para poder después llevar en mejores condiciones la cirugía.
Sí, sobre todo si vos lo tenés que trasladar, o sea, como en el trauma, en la emergencia, el problema es el traslado. Si vos tenés que trasladar el tipo, ya sea llevarlo hasta el hospital o de un área de menor complejidad a una de más complejidad, ahí uno no lo pensaría porque a veces ese traslado es el que le cuesta la vida al paciente. Es diferente, a mi modo de ver, lo que uno ve en la sala de cardiología o en el internado que en el trauma, ¿no? Como decía Ale, en el trauma, principalmente trauma, heridas punzantes o heridas de bala, ¿no? Y yo que me acuerdo tampoco, pero es importantísimo hacer el correcto diagnóstico. Uno con la clínica, el pulso paradojal, a veces uno ve, lo que pasa es que lo haces en el shock room, y tiene o no tiene hipovoltaje, es una duda, tenés que ir rápido, hacer una ecografía ahí, todo cirujano tiene que hacer más, ver que lo tenga y rápidamente a quirófano, y nada, es así. De los hay 24 pacientes. Por ahora que, viste, cuando te levantas en la mañana estamos todos ensematizados, yo qué sé. Claro, cuando ves hacer una buzarda que... Chicos, alguien tiene el micrófono abierto. Cierren los micrófonos los que están Alguien hablando. que está hablando de la buzarda de alguien. Bueno, que es una emergencia. Perdón, era yo, estamos acá jodiendo con Sabri, perdón. La adrenalina del cirujano Puede pasar. es paralela a la adrenalina del paciente, entonces hay que hacer rápido el diagnóstico y llevarlo a quirófano. Otro aporte me parece que hoy por hoy, como están dadas las cosas y el acceso en todos lados a un ecógrafo, lo del electrocardiograma, que está en todos los libros y era lo que se usaba antes, creo que está cambiado, tenemos que ayornarnos a nuestro tiempo, y pronto los traductores vienen para conectar al teléfono celular, ¿no? Así que creo que en unos años más eso va a ser accesible a todo el mundo y uno va a disponer de esa tecnología. Tal cual. ¿Alguien más? ¿No? Hola. ¿Sigo? Hola, Doc. ¿Sigo? Sí, ¿me están escuchando? Sí. Sí, Carlos. Sí, doctor. Bueno, no, yo creo que acá hay que diferenciar el trauma, la herida traumática, punzante o bala, de un derrame pericárdico, de otras etiologías clínicas, ¿no? Porque está muy bien el diagnóstico ecográfico si lo tienen, pero hay en oportunidades que no hay tiempo directamente de hacer un diagnóstico ecográfico. Y hay que hacer una toracotomía anterior para resolver el tema. A mí me ha pasado personalmente años atrás, y casi sin experiencia, porque el paciente se muere. Yo he llegado a tener tipos con el puñal clavado en el corazón, llegando a la guardia, o heridas de bala, ¿no? Así que a veces no hay tiempo, hay que estar preparado para actuar, y a veces incluso en la guardia misma. Hay una pregunta ahí en el chat de Zoom que dice, ¿cuántos días se puede dejar el drenaje? Eso depende de lo que uno está drenando. Si es un derrame de un exudado, más vale que uno tiene el análisis del líquido. Nosotros lo hemos dejado 24 horas, porque una vez resuelto el derrame tampoco tiene mucho sentido dejar un catéter en el pericardio, pero lo hemos dejado 24 horas. Ojo igual con el tema del drenaje, lo que hemos visto, bueno, muchas veces no hay drenaje para poner y se usa un Avocat o usan la vía central y eso se tapa. Así que va por lo menos la experiencia que hemos visto nosotros en el hospital.
que han pulsado han dejado y se tapa, así que tener en cuenta eso también.